Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy Luis Alberto Díaz en este viernes, inicio de fin de semana. Pues no faltan, dirían, mortificaciones. El día de hoy, pues, ha sido un día muy intenso en Culiacán, por cierto. Quiero decir que pudo haber sido peor, lamentablemente, porque en la mañana me tocó incluso escuchar a mí ese estruendo en seco que duró escasos segundos, una explosión que hubo en la colonia Los Pinos y se escuchó hasta el Tres Ríos a las 5 de la mañana con 5 minutos y a esa hora se escucha todavía, pues por el silencio que hay en la ciudad mucho más lejos. Yo dije, ¿qué pasó? En eso empezaron a escucharse las sirenas y supimos que una casa pues explotó por fuga de gas, una casa de 2 pisos muy bonita, por cierto, que quedó hecha añicos. Por fortuna, pues una persona que estaba habitando en la parte posterior, me dicen, como en un anexo, no tuvo mayores complicaciones, a pesar de que la casa principal se hizo pedazos, y fue por una fuga de gas. Hubo todo un operativo muy bien elaborado, por cierto, por bomberos y protección civil desde la madrugada, y pudo haber habido víctimas, por fortuna no lo hubo. Por ahí tenemos la casa del antes y después, por cierto, tremendamente cómo quedó y cómo estaba esta vivienda ahí en Los Pinos, para que se dé usted una idea de pues la dimensión de la explosión. Quedó únicamente el terreno en ese lugar y por fortuna las casas aledañas pues no sufrieron pues daños mayores, pero la casa se destruyó completamente. Bueno, más tarde, a las 6 de la mañana, inició también todo un movimiento hacia el sector de la salida Nabolato, la salida Guaruto. Un operativo sorpresivo en el penal de Culiacán de nuevo. Y en ese operativo sorpresivo, Javier, pues se encontraron de todo ahí. 1,250,000 pesos en efectivo de billetes de diversas denominaciones. 3 cartones de huevo, 2 de ellos llenos de marihuana, pero prácticamente así aplastadita, literalmente, y medio cartón de marihuana embolsada. Armas de grueso calibre, tanto AK-47 como AR-15, funcionales y con artillería también pues suficiente. Además de armas cortas, diversas también, más de una decena de armas en total. Algunas de ellas, por cierto, llamó la atención con chapeado, y algunas de ellas en la empuñadura con figuras de fotografías de Joaquín El Chapo Guzmán, fotografías que tenemos para usted en exclusiva en losnoticieristas.com. Una de esas armas también con la pues cacha, como le llaman, de la Santa Muerte. El día de hoy el secretario de Seguridad Pública en el estado, además algunos gallos de pelea que había ahí también. Había pues palenque ahí en el penal de Culiacán y tenían su jaulita, por supuesto, y no crea que era una cajita, ¿no? Tenían ahí su jaulita bien elaborada. Yo no sé si no los veían, pero cuando menos debieron haberlos escuchado los reos, ¿no?, del penal de Culiacán, porque los gallos, pues seguramente todas las mañanitas cantaban, ¿no? Vaya situación. Hoy el secretario de Seguridad Pública en el estado, quien encabezó este operativo a partir de las 6 de la mañana, Cristóbal Castañeda Camarillo, tras este megadecomiso al interior del penal, pues reconoció que evidentemente tiene que haber responsabilidad de personal del penal por corrupción u omisión y que estas armas muy seguramente entraron por la puerta. En el mismo sentido, habló también el gobernador Rubén Rocha Moya, quien cuestionó estos hechos, rememoró aquel dicho de que definitivamente en algunos penales los reos no se salen porque están mejor ahí, y pues fustigó también, hizo un llamado a las autoridades penitenciarias federales, al Poder Judicial de la Federación, para que se lleven alrededor de, creo que dijeron 650 reos que son del fuero federal, muchos de ellos de alta peligrosidad, y que en lugar de estar en un penal federal, pues están en este penal que las autoridades sinaloenses abiertamente reconocen, no tienen la capacidad pues para resguardarlos, por decirlo de alguna manera. Javier. Mira, nuevamente el penal de Culiacán da de qué hablar y exhibe, por lo que siempre se ha dicho, que hay una corrupción de arriba hacia abajo
bastante fuerte. Cambian directores, entran civiles, entran con formación castrense y la situación sigue prevaleciendo. Actos de corrupción, fugas escandalosas, reos que viven como reyes dentro del penal sin que nadie se dé cuenta. Estamos viendo celebraciones de fiestas con conjuntos musicales, cerveza, mujeres y luego pues evasiones muy extrañas, homicidios de internos, algunos de ellos poco creíbles. Pues hace algunos días, solamente el mes pasado, un reo pues fue asesinado supuestamente a golpes, que fue el homicida de la niña de Nabolato. Ahí fue el privado de la vida. Y si remembramos pues las escandalosas fugas que ha habido y cómo se han exhibido por las autoridades correspondientes de seguridad pública. Ha habido incluso manifestaciones de los mismos custodios, en el sentido de que no se les pagan, que hay muy escaso número de custodios, que los custodios luego los transfieren de un penal a otro y que no les pagan viáticos. Una serie de irregularidades. Hoy, bueno, pues es obvio este escandaloso hallazgo de 13 armas de fuego, 7 de ellas automáticas. Y bueno, lo que más llama la atención es que nadie se haya dado cuenta de los gallos. Aceptando que nadie se dio cuenta cómo entraron las armas y que estaban ocultas ahí en un hoyo que abrieron, muy bien hecho por cierto, donde había más de 1.250.000 pesos en efectivo para gastos de no sabemos de quién, o era el cruce de apuestas que había, y nadie se daba cuenta que había unos gallos ahí enjaulados de pelea. Entonces la pregunta es si los custodios de esas secciones, de esos módulos sexto y octavo, pues nadie se daba cuenta desde cuándo entraron estos gallos. Bueno, yo creo que sí debe haber una limpia totalmente en el sistema penitenciario. Por más análisis que se hacen, evaluaciones de cuál es la situación que guardan los penales de Sinaloa, siempre salen muy mal calificados a nivel nacional. Y sobre todo por estos actos de corrupción. Obviamente que tendrá que haber consecuencias en este escandaloso hecho, porque pues no es posible que nuevamente vuelva a ser pues una nota de nivel nacional e internacional este hallazgo de armas, de bastante dinero, drogas y bueno, pues gallos de pelea, pues que servían como una especie de palenque, también pues para que se divirtieran los internos dentro de este reclusorio. Y lo increíble que no cómo entraron los gallos, Javier. Y que nadie se diera cuenta que hasta que buenas jaulas que tenían. Y las armas son armas automáticas, sí, bastante, ¿no?, grandes. Y no son armas hechizas, ni puntas, ni... efectivamente, dice que las encontraron en orificios en la tierra y que alguien detectó que había tierra, y a partir de ahí se inició este operativo. Sí, dice que se dieron cuenta a raíz de los gallos que encontraron. Así las cosas. Pero parece que dice que alguien se enojó ahí porque parece que una de las peleas de gallos pues no que dejó contento a alguien y por eso se dio el pitazo. Fíjate nada más, increíble. Milton, tu punto de vista, pues, hacia el penal. Como siempre hemos comentado, un penal es una ciudad dentro de la ciudad, y lo que hoy vimos pues era algo que ya se había comentado en esta mesa hace como 15 días cuando se dio el suceso del asesinato de la persona esta que había quitado la vida a la niña. No me acuerdo si fue Francisco o Javier quien dijo, lo que sí es un esculque y van a hallar cosas. Sí, fue Francisco. Sí, es correcto. El protocolo. Entonces, después de eso seguía lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Sorprendentemente, el armamento, el dinero, la droga, pues que obviamente ahí siempre, por lo que se dice, se corre. Pero sí, lo que sí dices tú, órale, o sea, no hay palenque en la ciudad, pero sí había palenque en el penal, pues. Entonces, y pues, obviamente los gallos a las 5:30 de la mañana, pues cantaban, pues. Entonces, obviamente, todo mundo sabía que ahí estaban. Entonces, ¿qué pasiones también se corrían a la hora de jugar los gallos? Como bien comentas, Javier, o sea, a alguien no le gustó, no amarraron bien la navaja, no sé. Entonces, ¿qué se dio el pitazo? Pues entonces se tuvo que hacer ya público esa situación, que pues tal vez ahí quedaba como parte de esa ciudad. El palenque, las apuestas, pero
lo que también llama la atención es el dinero. O sea, cómo corre ese dinero, porque obviamente esa no es la cantidad que realmente debe de estar circulando adentro. Y fíjense cómo son las cosas. Mientras en el país, por la inflación, se está retirando el dinero de la base monetaria, vean el dinero que hay en un penal. O sea, estamos hablando de 1,250,000 pesos, ¿no? Entonces, imagínate en esa pequeña ciudad, todas las transacciones de compra y venta que debe de haber y cuál debe de ser el índice de precios y cotizaciones adentro, porque no creo que cueste igual un Six afuera que adentro, o cualquier insumo que es, o simple y sencillamente la protección, cuánto cuesta ahí. Entonces, las comodidades y las reglas no escritas de un penal, pues también cuestan. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo un secretario de Seguridad Pública que por alguna razón, pues está queriendo demostrar trabajo, está intentando echarle ganas a ese tipo de situaciones. Se veía venir el esculque. Entonces, siempre que pasa este tipo de cosas, ¿qué sigue? Es pregunta, ¿una fuga? ¿O qué va a pasar? Pero como bien comentábamos ahorita, Luis, o sea, la gente no se va porque no quiere, salvo que sea necesario. Sí, los que tienen esa capacidad, ¿no? Evidentemente, pues hay reos que viven situaciones mucho más complejas. Pero pues así están las cosas, Francisco. Hoy esto en el penal. Yo no recuerdo hace cuánto no había un decomiso en esta magnitud, sobre todo de ese tipo de armas y esa cantidad de dinero. Más los gallos. Aunque bueno, han entrado quienes se dedican al oficio más viejo del mundo y ha sido un escándalo y hasta bandas musicales en el pasado. Ahí. Yo siempre me he preguntado, ¿y quién sacó la cuenta del oficio más viejo del mundo? Pues es un dicho. No me consta tampoco. Prostitución, pues. Siempre, sí, entonces quiere decir que Eva era una prostituta. Y Adán era el abogado que se casó era el novio, no sé, el gigolo, no sé. En fin. En esos temas yo prefiero no meterme. Bueno, perfecto. Ya lo averiguaremos algún día, ¿no? Porque es hora que no sabemos también. Bueno, y si decimos el tacón dorado, bueno, ¿y quién dijo que todas traían tacón dorado? Exactamente, ahora resulta. Bueno, ha habido prostitución abierta y pública en el penal y nadie ha hecho. Y bueno, en el pasado le ha costado puesto a directores, bandas musicales, grupos norteños. Ya lo dijo ahorita etcétera. Muy puntualmente y certeramente @don Miltone Lazo de la Vega y Rojo Lazo de la Vega y Espinosa de los Monteros, que los penales son una ciudad dentro de otra ciudad. Pues la verdad son espacios muy diferentes, tienen un tipo de vida muy diferente al que se tiene obviamente en la zona de libertad. Allí hay reglas. Hay intereses, ¿no? Y reglas no escritas, pero que se aplican. Entonces, y hay acuerdos muchas veces de diferente tipo para que la autoridad luzca cuando hagan un esculque. Es decir, te voy a dar carnita, pues, para que veas que no hay problema. Pero dentro de una semana, máximo una semana, pueden volver a realizar un esculque y van a volver a hallar cosas. O sea, eso no ocurre únicamente en el penal de Aguaruto, ocurre en todos los penales del país que no sean de alta seguridad, ¿no? Que son muchos más severos, más estrictos en cuanto a los controles y las cámaras que están permanentemente ahí. Pero en penales como el de Aguaruto, como el de Colima, como el de La Paz, como muchos que no son para tener ahí recluidos a procesados de alta peligrosidad, todo esto sucede día a día. Es decir, claro que entran las cosas por la puerta, claro que hay corrupción, pero tú a cualquiera de esos penales como el de Aguaruto, ciérrales totalmente el acceso de todo esto, de drogas, de lo que tú quieras y mandes, y bueno, ya te imaginarás la dinamita que hay un motín ahí, hay un motín, son demasiados reos. Entonces ya lo decíamos, son valores entendidos entre quienes sean directivos y los que tengan realmente el mando adentro. ¿Qué es lo que hace un director de un penal en ese caso? Miren, muchachos, tú garantízame que van a estar tranquilos allá adentro, que no va a haber ningún problema, y mi obligación es que no se me vaya ninguno. Ahí sí. Y muchas veces esa es la paz
que hay en los penales, en los acuerdos mutuos. ¿Sabes qué? No me alteres el orden. Pero cuando ocurren eventos como el del asesinato allá adentro del señor que asesinó a la niña, pues se hacen esta clase de escándalos y viene el protocolo, así le dicen. El protocolo después de un evento sangriento entre un penal, un esculque. Y antes, ¿qué es lo que hacían? Llegaban y carruchaban a todos los celadores que ni la debían ni la temían. Órale, vámonos a la Ciudad de México amarrados todos. Ya después se lo llevaban en el avión de la Policía Federal de aquel tiempo, que todavía está por ahí. Pero los regresaban en lo que cayeron. Ellos tenían que buscar cómo regresar y batallar inclusive para reinstalarlos, que les pagaran los salarios caídos. ¿Por qué? Porque no era posible que tiraban el escopetazo y no el tiro de precisión de inteligencia y se llevaban a inocentes, tanto mujeres como hombres. Entonces, este va a ser el cuento de nunca acabar, y cada vez que se violen los usos y costumbres adentro y se genere violencia y con resultados trágicos, va a seguir el protocolo del esculque. Yo no creo que a corto plazo pueda haber una fuga por esto al interior del penal, y por lo demás, lo único que le dio un ingrediente extra a este esculque, pues fue los gallos de pelea. Claro. Fue los gallos de pelea, nada más. Eduardo dice, buenas tardes, en los penales cobran piso, si quieres una buena carraca también te cobran, dice. Algunos otros comentarios, buenas tardes Luis Alberto, soy Cristina Martínez, mi opinión es que debería renunciar el secretario de Seguridad porque él nombró al director y está delinquiendo, el gobernador debería hacer una reestructura al sistema penitenciario. Dice, ya hay una investigación de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Alejandro García, ¿qué tanto dinero más, dice, habrá en los penales? ¿Cómo que nadie se dio cuenta? Es una corrupción y claro que se dieron cuenta de cuánto fue el dinero que les dieron, dice. Juan José Tadeo, saludos, está buena la mochada, dice Marta Castro, saludos. Patricia Leal Figueroa, gracias por acompañarlo. Luis Leonardo Aguilar, todo por la comunidad de seguridad de quienes viven, solo es cuestión de ver cómo duermen y viven las personas, dice. Saludos a Rubén Ríos, gracias por acompañarnos, por los saludos a todo el equipo. Beto Ramírez, muy buenas tardes. En Sinaloa, como en todo el país, los reclusorios no son de redacción, son centros de diversión y lujos solapados por directores y custodios. Se refiere a rehabilitación, me parece. Saludos a Leonardo Aguilar, fuerte abrazo. Francisco Treviño dice, el tema de hoy, los custodios tienen miedo, dice, también, porque muchas veces sufren amenazas, no por dinero nada más. Después el gobierno federal se hacen estas facilidades, todo para no tener problemas, o a lo mejor el dinero es de por medio. Sí, yo comentaba hace un rato que es corrupción, omisión o miedo en muchos de los casos, porque lamentablemente pues también pueden ser vulnerables a amenazas. Javier, vamos a conclusiones. El problema de este sistema penitenciario de Sinaloa, y no la primera vez que pues, se advierte, ya en sexenios pasados se ha advertido y se ha dicho que el problema es el número de internos del Fuero Federal que se tiene. Se dice que tiene más de 650 internos federales y que se ha hecho todas las gestiones. Recordar que Quirino Ordaz lo dijo en varias ocasiones, que se habían hecho por las gestiones para trasladar a reos de alta peligrosidad a penales de mejor seguridad a nivel nacional. Incluso algunos que ya habían sido enviados fueron regresados. ¿Por qué? Bueno, pues porque recurren a la ley y la ley se los permite. Se amparan y bueno, pues aducen que los hechos que se les imputan son en Sinaloa, que sus familias viven en Sinaloa. Entonces lo que se quiere es que tengan una cercanía con la familia para que lo puedan visitar, o se amparan y bueno, los amparos detienen cualquier traslado de internos. Entonces sí, hoy nuevamente el secretario de Seguridad Pública dice que en reiteradas ocasiones se ha pedido a la Federación que sean trasladados, pero que no es un asunto fácil porque casi todo el mundo está amparado. Y bueno, es una situación bastante complicada porque tienen el poder económico bastante fuerte. Y lo hemos visto, bueno, cuando se ha descubierto de cómo viven, ¿no? Que todos los privilegios que tienen, los que tienen poder económico dentro del penal, no son todos. Milton, ¿tus conclusiones? Bueno, parte de la agenda pública del gobierno federal es ese, el traslado de reos, el pagar mejores salarios a los celadores o al personal administrativo que labora en los penales, mejorar las condiciones laborales de esas personas. Y recordemos que en varios países, voy a poner el caso de España, a los criminales más, los criminales de ETA, por ejemplo, si eran de un lugar, los metían en un penal
en el punto más lejano de España. Por ejemplo, si era en Madrid, pues lo pasaban o a Barcelona, o a Oviedo, o a otras partes, lo más lejano posible. ¿Para qué? Como castigo también para que la familia pues batallase para verlos. Pero bueno, esa es otra situación. Ahorita, ¿qué va a pasar? Yo sí veo la posibilidad de que pudiese haber una fuga, pero igual, si hay otro school que en la semana, como bien comenta Francisco, sí, va a volver a salir dinero, va a volver a salir armamento. Entonces, siempre esas células, esas ciudades dentro de las ciudades, como tienen su propio gobierno, también delimitan su propio sistema de justicia y ellos hacen y deshacen. ¿Por qué? Porque, ojo, Luis, hay cosas confiscadas, pero no hay culpables. Pues no agarramos, mira, este tenía las armas, este tenía esto, este tenía los gallos, este era el gallero. Sí. O sea, este era el dueño de los cartones de huevos. De huevo llenos de marihuana. No hay nadie. ¿Por qué? Porque esos son los entendimientos de una ciudad dentro de la ciudad. ¿Cómo cartones llenos de marihuana, Luis? Perdón. ¿Cartones de huevo? ¿Cartones de huevo? Pero a lo mejor es una nueva variante de gallo que pone huevos de marihuana. Pone huevos de marihuana. No, es que si pueden poner la foto, se ve la marihuana así como si fuera prensada, ¿no? Completita. Debe ser una cantidad bastante elevada y no me imagino quienes la consumen, pues qué reacción tendrían el día de hoy al saber que este aseguramiento enorme, ¿no?, que se dio ahí. Pero bueno, sobre todo del dinero, sobre todo del dinero y las armas. ¿Tus conclusiones, Francisco? Insisto, este decomiso llamó la atención por el ingrediente de la cantidad de dinero en efectivo también, y lo de los gallos. Y como dice Milton, bueno, pues hubo decomiso, pero no se sabe quiénes eran los propietarios de todo lo que ahí se decomisó, aunque adentro es un secreto guardado, debe saber, ¿no?, como candado, efectivamente, porque pues ya saben lo que ocurre si alguien se mete a delator. Pero, insisto, adentro hay cogobiernos, ahí sí, entre lo que hacen los directores, ahí los celadores, y las reglas que hay en cada penal, que ya hemos descrito aquí puntualmente, porque se hace en viernes, donde en víspera de semana, que es sábado y domingo, es cuando más acuden cientos, por no decir miles, de familias a visitar ahí a sus familiares. Entonces, eso sí, cuando por X motivo se cancela la visita familiar, la verdad, son motines de gran repercusión los que ocurren en todos los penales. Entonces vamos a ver cuál va a ser la siguiente película que ocurre en el penal de Guaruto, si ya se vuelven las aguas a su cauce, y a esperar, desafortunadamente, el siguiente evento violento, el siguiente esculque, y así sucesivamente. Así es, nos vamos a despedir con este video del Bester que lo refería al principio Francisco. El Bester Gordillo Morales, la exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, durante muchos años, como ustedes saben, ella estuvo en prisión en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el abogado que logró sacarla en libertad, Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, pues hoy se casa con ella, una boda que se llevará a cabo, por cierto, en Oaxaca, esta boda, y esto es parte de lo que comentaron en un video ante pues una serie de especulaciones sobre estos hechos que ha habido en medios nacionales e internacionales. Después de 7 años de compartir la vida juntos, él y yo finalmente nos casamos. De todo corazón, muchas gracias por todo el cariño que nos han mostrado. Gracias. Soy plenamente feliz. La vida ha sido generosa y ustedes conmigo. Después de 7 años de compartir la vida juntos. Hoy nos casamos, dice el abogado. Cabe señalar que el nuevo esposo de Gordillo laboró en el despacho del abogado Marco del Toro Carazo, quien también fue abogado de la dirigente, y bueno, fue parte del equipo que liberó a el Bester Gordillo Morales. La ceremonia religiosa se lleva a cabo en Oaxaca, en un jardín ubicado a espaldas del convento de Santo Domingo, según se reporta, y es propiedad de Berzaín López, ese lugar, líder oaxaqueño de redes sociales progresistas. Pues, sí, Milton, ¿nos vamos contigo? Sí se ve un hombre libre, de libertad monetaria. Así las cosas, imagínate. Es que
comentario en muchos casos se ha dado porque pues, le lleva 40 años la maestra del Bester Gordillo Morales. Y vete a saber cuántos millones. No, seguramente muchos más. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Javier. Pues yo creo que para el amor no hay edades. Sin duda. Muchas gracias, Javier. Lo estamos viendo. Totalmente. Buenas noches al auditorio. Ya ven. Javier, muchas gracias. ¿Nos vamos, Francisco? Hombre. ¿Eh? Yolanda Vargas Dulce le dio bola cabrerita. ¿Cómo decía la doña? ¿Cómo decía? María Félix. Tenía algún dicho, ¿no? Que decía que para el amor no había edad también, ¿no? Así es. No, y no hay así. Lo decía de otra forma. Sí, claro. Pero los de los besos, ¿cómo era, Pancho? ¿Dónde? Lo de los besos, ¿cómo era? Es que también, pues, como dice el meme que anda circulando, el chiste, pues solamente él le da los besos donde se los debe de dar. ¿Dónde? Pues en Dubái, en París, en España, en fin, o sea, allá es donde se dan esos besos de amor a plenitud. Es que los escenarios cuentan. Totalmente, así es, claro que sí. Oye, Luis, fíjate que le pedí a mi producción de la calle, 41. si Sí. me permites, cómo cantaban los gallos esos que encontraron en el penal. A ver. Le pedí a mi producción de la calle. Sete. ¿Cómo era? ¡Vete! Ay, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Gracias a mi producción en la calle. Gracias, mi picho. Ándele, saludos. Pichazo. 77 años tiene la maestra y 41 años Luis Antonio Lagunas. Así nos despedimos, es la nota nacional en este momento y seguramente habrá fotografías porque han sido abiertos en este tema. El Bester Gordillo Morales, como usted sabe que salió de prisión, está de regreso en la política, aunque no les fue muy bien en su primera incursión con el partido Redes Sociales Progresistas, pero no lo dude y vuelva después. Le recuerdo mañana a las 6 de la mañana, Omar de la Rocha, con toda la información en Los Noticieristas a nombre de todo este equipo. Buen fin de semana. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Mar en sí presentó información, editoriales, reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz.